Hola hermanos y hermanas, contenta de poder estar una vez más con ustedes y poder ayudarles un poquito con la clase esta semana. Mosía del 25 al 28 era que teníamos que estudiar. Y bueno, y continuamos, ¿cierto?, con Alma, con todas las peripecias que vivió Alma y decir que cómo Alma logró cosas tan importantes. ¿Se acuerdan cuando estudiamos hace unas clases pasadas? Dijimos que los frutos de Abinadí iban a ver el alma, y bueno, así fue, pues, o sea, hubieron muchos que se convirtieron con Alma, y Alma logró traer al rey Limi y a su pueblo de regreso a Zarahemla. Por lo tanto, Mosías estaba muy contento cuando ellos regresaron y volvieron. Eh, pero también eso significó que, porque en esa época, bueno, los lamanitas eran, y ya lo vimos en las clases anteriores, que eran tremendos, o sea, eran personas que odiaban a los nefitas, odiaban así tremendamente a los nefitas. Eh, pero muchos de los descendientes de los lamanitas, porque muchos nefitas se casaron con con hijas de lamanitas, estas personas ya no querían, les daba vergüenza, se avergonzaban de lo que habían hecho sus padres y sus antepasados, por lo tanto no quisieron más ser reconocidos como lamanitas, sino que ser conocidos como el pueblo de Nefi, como nefitas. Así que muchos, ¿cierto? Entre ellos se hicieron llamar hijos de Nefi, llamar nefitas. Y cuando ellos regresaron a Zarahemla, Alma tuvo la oportunidad de hablar y enseñar a todos los presentes acerca, ¿cierto?, del Evangelio y predicar. ¿Y qué significó eso? Que el discurso y lo que enseñó Alma significó que tocara el corazón del rey Limi y su pueblo, los que quisieron bautizarse. Y así fue, se bautizaron y muchos más, muchas otras personas también se bautizaron. Y así pasaron a pertenecer a la iglesia de Dios, como lo aprendimos en la clase anterior. Y se llamaban el pueblo de Dios, ¿ya? Bueno, aquí podemos ver que el arrepentimiento y el perdón son temas importantes en estos capítulos, porque tenemos la etapa de estas personas, ¿cierto?, que lo pasaron pésimo y muy mal por muchos años y lograron, ¿cierto?, arrepentirse y querer bautizarse, empezar desde cero. Pero también hubieron personas incrédulas, ¿ya?, y que llevaron al pecado a muchos, a muchas personas y a muchos del pueblo. Bueno, es lo mismo que hoy día cuando, ¿cierto?, hay personas eh, que no quieren bautizarse, que conocen el Evangelio, pero no quieren bautizarse, y muchas veces entusiasman a quienes somos miembros de la iglesia o quienes son, ¿cierto?, somos parte de la iglesia de Dios, y nos desvían del camino. Bueno, Alma estaba muy acongojado por esto que estaba pasando, pero además su congoja era mayor porque Mosías le puso un gran peso sobre su espalda, que era que la responsabilidad de esas personas que se habían desviado del camino era de él, se la había traspasado Mosías a él. Por lo tanto, Alma se entregó completamente al Señor y la voz del Señor vino a él y le enseñó y le dijo lo siguiente. En Almosías 26, del 22 al 24 dice: porque he aquí, esta es mi iglesia, quien quiera que sea bautizado será bautizado para arrepentimiento, y aquel a quien recibas deberá creer en mi nombre y yo lo perdonaré liberalmente, porque soy quien tomo sobre mí los pecados del mundo, porque soy yo el que he creado al hombre y soy yo el que concede un lugar a mi diestra al que crea hasta el fin. Porque aquí en mi nombre son llamados y si me conocen saldrán y tendrán un lugar a mi diestra eternamente. Es lo primero, ¿cierto?, que le dice el Señor a Alma. Y después en el 29 al 31 le dice: te digo por tanto, ve, y al que transgrediere contra mí, lo juzgarás de acuerdo con los pecados que haya cometido. Y si confiesa sus pecados ante ti y mí y se arrepiente con sinceridad de corazón, a éste has de perdonar y yo lo perdonaré también. Sí, y cuantas veces mi pueblo se arrepienta, le perdonaré sus transgresiones contra mí.
y también os perdonaréis vuestras ofensas los unos a los otros, porque en verdad os digo que el que no perdona las ofensas de su prójimo, cuando éste dice que se arrepiente, tal ha traído sobre sí la condenación. Bueno, ¿qué aprendemos de lo que el Señor enseñó a Alma respecto a las personas, cierto, que se desvían del camino, aquellos que no se quieren arrepentir, aquellos que no quieren arrepentirse y que quieren, cierto, seguir llevando a otros por el mal camino? Bueno, les dice que hay que trabajar para que ellos se arrepientan. Dice que el Señor perdona, le dice si estas personas se arrepienten, el Señor las perdona, y las perdona, ¿cierto? Dice, dice, a este has de perdonar y yo lo perdonaré también, ¿ya? Si se arrepiente con sinceridad. Bueno, le da la luz, le da la luz a Alma de lo que tenía que hacer, ¿ya? De cómo tenía que enfrentar este problema que él tenía, esta congoja que él tenía respecto a las personas que no se querían arrepentir y que iban por otro camino. Bueno, ¿vieron el video? El video que les compartí respecto a la historia de Alma hijo, ¿ya? Bueno, el video también ayuda a entender el sufrimiento de un padre y una madre cuando un hijo se rebela contra Dios. Y muchas veces nosotros, yo sé que muchos hemos vivido, hemos pasado por experiencia, o a lo mejor algunos no han tenido ese tremendo sufrimiento, pero sí yo sé que muchos miembros de la iglesia, conozco mucha gente que ha tenido sufrimiento de cuando su hijo se ha descarriado o, ¿cierto? O ha tomado otro camino. En Mosías 27, del 8 al 9, dice lo siguiente. Vamos a ver lo que pasó, ¿cierto? Con los hijos de Mosías y Alma hijo. Ahora bien, los hijos de Mosías se hallaban entre los incrédulos, de los que conversamos recién. Y también se contaba entre ellos uno de sus hijos, de los hijos de Alma, llamado Alma, igual que su padre. No obstante, se convirtió en un hombre muy malvado e idólatra, y era un hombre de muchas palabras, y lisonjeó mucho al pueblo, por lo que indujo a muchos de los del pueblo a que imitaran sus iniquidades. Y llegó a ser un gran estorbo para la prosperidad de la iglesia de Dios, granjeándose el corazón del pueblo, causando mucha disensión entre la gente, dando oportunidad para que el enemigo de Dios ejerciera su poder sobre ellos. Bueno, este era el sufrimiento, el gran sufrimiento que tenía, ¿cierto?, Alma padre con su hijo, porque además llevaba a otras personas también en esta incredulidad que él tenía. Pero ¿qué hicieron sus padres? Bueno, sus padres y el pueblo oraron por él para que él tuviera un cambio en su corazón. Bueno, nosotros hemos aprendido en la iglesia por años que la oración es poderosa y que es escuchada, que la oración es poderosa y es escuchada. Y en Mosías 27, del 11 al 14 dice, pues como ya os dije, mientras iban aquí y allá rebelándose contra Dios, los hijos de Mosías y el hijo de Alma, he aquí se les apareció el ángel del Señor y descendió como en una nube y les habló como una voz de trueno que hizo temblar el suelo sobre el cual estaban. Y tan grande fue su asombro que cayeron por tierra y no comprendieron las palabras que les habló. Sin embargo, clamó otra vez diciendo, Alma, levántate y acércate, pues, ¿por qué persigues tu iglesia de Dios? ¿Por qué el Señor ha dicho, esta es mi iglesia y yo la estableceré y nada la hará caer sino la transgresión de mi pueblo? Y dijo además el ángel, he aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe. Bueno, Alma hijo, con esto, ¿cierto? Fue tremendo, con un tremendo zamarrón, ¿ya? Él quedó mudo y sin poder mover sus extremidades. Y los hijos de Mosías, que eran los que estaban con él también, quedaron estupefactos de esto que vieron, y ustedes lo vieron en el video.
que el video relata muy bien la historia de lo que pasó. Y sus padres y las personas y todos tuvieron que orar para que Alma Hijo saliera de este estado. Bueno, en Mosías 27, del 24 al 26 dice, porque dijo él, me he arrepentido de mis pecados y el Señor me ha redimido. He aquí, he nacido del Espíritu. Después que él despertó de este trance que tuvo después de ver cierto lo que le sucedió para poder entender, cierto, lo que era el poder de Dios, él señaló esto. Y el Señor me dijo, no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez, sí, nacer de Dios, ser cambiado de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas, y así llegan a ser nuevas criaturas, y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué le dice? ¿Cierto? Que dice que todas las personas debemos nacer otra vez, sí, nacer de Dios, ser cambiado de nuestro estado carnal y caído en un estado, ¿cierto?, de rectitud. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos convertirnos, debe haber una conversión en nuestras vidas, ¿ya? Todos debemos nacer otra vez, todos debemos, ¿cierto?, pasar por esta conversión, cambiar para llegar a ser discípulos de Cristo. Y esto como cierto, bueno, hay un proceso de fe continua, arrepentimiento, bautismo, ¿cierto? Y recibimos el Espíritu Santo. Todos tenemos una historia de conversión, por lo menos a quienes yo le estoy hablando aquí, que son mis hermanas y hermanos de mi barrio, todos nos hemos bautizado y tenemos una historia de nuestro bautismo, de nuestro proceso de conversión, cómo conocimos la iglesia, ya quiénes nos enseñaron, ya cómo cambiamos muchas cosas de nuestra vida anterior para comenzar una vida nueva. Todos tenemos esta historia. Y sería importante a lo mejor como tarea esta semana, ya que tenemos tiempo y estamos en nuestra casa, poder hacerlo, poder escribirla. Así como han dicho nuestra autoridad de la iglesia que debemos llevar un libro, un diario de vida, poder escribir cómo fue nuestro proceso de conversión. A lo mejor no fue tan cierto parafernálico como fue para Alma Hijo, pero sí a lo mejor fue pausado, hubo un proceso, o a lo mejor de un día para otro sentimos en nuestro corazón y en nuestro espíritu que debíamos bautizarnos, ¿ya? Pero es importante escribirlo porque nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, algún día también van a poder leer y leer lo que nosotros escribimos y a lo mejor va a servir para ellos. Que no nos pase lo que les pasó, ¿cierto?, a los lamanitas, que solo de las tradiciones de sus padres, de las malas tradiciones de sus padres, ellos llegaron a ser personas inicuas. Nosotros debemos mantener este legado y esa es una de las formas. Todos tenemos una historia de conversión, igual que Alma, hijo. En Mosías 28:3 dice lo siguiente. ¿Qué es lo que pasó con ellos después? Pues estaban deseosos de que la salvación fuese declarada a toda criatura, porque no podían soportar que alma humana alguna pereciera. Sí, aún el solo pensamiento de que alma alguna tuviera que padecer un tormento sin fin los hacía estremecer y temblar. ¿Qué pasó con ellos? Alma hijo después. Quería salir a predicarle a todo el mundo, quería enseñar y mostrar lo que él le había pasado, su proceso de conversión. Quería compartirlo con todas las personas. Incluso quería ir donde los lamanitas, quiso ir donde los lamanitas a predicar con los hijos de Mosías. Y tuvieron que pedir autorización. Y el Señor, y lógico que su padre estaba preocupado de que fuera donde los lamanitas, pero después de tanto orar, a Alma se le aseguró que el Señor iba a cuidarlos y los iba a proteger de los lamanitas y que ellos les iban a ir a enseñar. Me encantó esta clase porque además cuando dice acá en la escritura, dice que del 29 al 31, donde dice
dice Alma lo siguiente: mi alma ha sido redimida de la hiel de amargura y de los lazos de iniquidad. Me hallaba en el más tenebroso abismo, mas ahora veo la maravillosa luz de Dios. Atormentaba mi alma un suplicio eterno, mas he sido rescatado y mi alma no siente más dolor. Rechacé a mi Redentor y negué lo que nuestros padres habían declarado, mas ahora para que prevean que Él vendrá y que se acuerda de toda criatura que ha creado, Él se manifestará a todos. Sí, dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ante Él, sí, en el postrer día, cuando todos los hombres se presenten para ser juzgados por Él, entonces confesarán que Él es Dios, y los que vivan sin Dios en el mundo entonces confesarán que el juicio de un castigo eterno sobre ellos es justo, y se estremecerán y temblarán. O sea que en la segunda venida, ¿ya?, todos reconocerán a Jesucristo como el Salvador. Cuando dice esto, Alma, dice que, ¿cierto? Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará ante Él. Sí. Y yo comparto esta clase, yo sé que estas cosas son verdaderas. Las experiencias del libro Mormón, yo siempre les digo, son para este tiempo y nos sirven a nosotros, porque nosotros a veces vivimos las mismas experiencias que tuvieron ellos, nuestros hermanos, ¿cierto?, los nefitas, y muchas veces pasamos a ser lamanitas también, y a veces también estamos confundidos y nos perdemos en el camino. Entonces, estos relatos de la historia de la iglesia, de la historia del evangelio, nos ayudan para que nosotros no caigamos en las mismas cosas y podamos tener tanto sufrimiento, porque ustedes vieron que Alma Hijo después se da cuenta y dice, mi alma ha sido redimida de la hiel de amargura. Imagínense el sufrimiento en el que estuvo también, y en ese odio en su interior por todo lo que su padre enseñaba, y después darse cuenta de que él era el que estaba equivocado. Bueno, así también nosotros también a veces tenemos familia, tenemos hijos, hijas, que perdemos de esa forma, pero nunca debemos perder la esperanza y poder mantener, ¿cierto?, la convicción y nuestra fe de que ellos algún día van a volver y regresar al Evangelio. No debemos nunca dejar de trabajar por ello. Y yo comparto esta clase diciéndoles que yo sé que Jesucristo vive y que va a llegar ese día que dice Alma, en que todos lo reconocerán y estaremos ante su presencia. Y comparto estas cosas con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.